Hola, mi nombre es María Isabel Fonseca y vamos a ver cómo se predice el comportamiento en proyectos de inyección de agua en yacimientos homogéneos. Ya hemos revisado las ecuaciones de flujo fraccional y de avance frontal, que son las dos ecuaciones principales del modelo de Buckley-Leverett, y ahora vamos a ver un aspecto más práctico del modelo. Si bien tiene muchos cálculos, están basados en esas dos ecuaciones. El método de predicción de Buckley-Leverett permite estimar el comportamiento de un desplazamiento lineal de petróleo cuando se inyecta agua o gas a una tasa constante de un yacimiento. Esto ya lo hemos venido estudiando y simplemente ahora vamos a ver es la predicción, porque hasta ahorita hemos visto valores quizás un tanto abstractos, entonces ahorita vamos a ver lo más técnico, lo más llevado a la realidad petrolera. Insistimos en las suposiciones de este modelo, es un modelo bastante antiguo, es la base de todos los demás modelos, pero sigue simplificando muchas y suponiendo muchas realidades que no están acordes con lo que se encuentra en el campo. El flujo lineal, nosotros vamos a trabajar con flujo lineal, pudiera modificarse radial, pero las ecuaciones que utilizamos son de flujo lineal. La permeabilidad y la porosidad son uniformes. Esto es la característica principal de un yacimiento homogéneo, donde todas las características petrofísicas que forman parte del yacimiento son uniformes y no hay que hacer cálculos tipo simulación, donde cada celda tiene sus características propias. Esto es falso, no existe un yacimiento enteramente homogéneo, pero se puede aproximar para poder hacer los modelos y hacer los cálculos, por lo menos al inicio. Un desplazamiento tipo pistón con fugas, ya lo veíamos en el módulo pasado, que es aquel donde el agua, una vez que se desplaza a través del yacimiento, deja detrás de ella petróleo que tiene movilidad, es decir, va a llegar un momento después de la ruptura que se van a producir simultáneamente petróleo y agua. Los fluidos son inmiscibles, esto es una suposición bastante válida, sin embargo puede haber casos, sobre todo en el caso de la inyección de gas, donde no es cierto. Solo dos fluidos simultáneamente fluyendo, esto suena redundante, pero es cierto. En caso de que yacimientos con capa de gas donde se inyecta agua, es más complejo, se tiene que utilizar otro método de predicción. La presión de desplazamiento por encima de la presión de burbuja, es decir, no existe gas libre, y por eso se asume que son solamente dos fluidos. Tasa de inyección y área constante. La tasa de inyección varía de acuerdo a las posibilidades, a la disponibilidad de agua en superficie, a la calidad de las bombas, a factores como si los operadores vinieron o no, que ya son más de carácter humano. El área constante de inyección, eso depende de la geología y de la morfología del yacimiento. Flujo continuo, presión y temperatura constante, estos últimos tres, sobre todo la temperatura sí es constante, se puede asumir como constante un yacimiento, los otros dos son parámetros que no son acordes a la realidad. El método de predicción Buckley-Leverett divide la inyección de agua en realidad son dos etapas fundamentales, pero se hace un hincapié en el lapso de transición, que es la ruptura. Antes de la ruptura, que recordábamos, era la invasión, donde el agua comienza a desplazar el petróleo, se forma un banco de agua, donde todas las velocidades de saturación van a ritmo constante, que es la saturación de agua al frente, y hay unas saturaciones que están por detrás de la saturación de agua al frente. Eso desplaza el petróleo y se forma un banco de petróleo. Esta es la primera parte. Luego está el momento de la ruptura, que es cuando se comienza a producir el agua inyectada en el pozo productor. Y finalmente, después de la ruptura, que como estamos utilizando un desplazamiento tipo pistón con fuga, entonces el proyecto tiene una parte dedicada a la producción de ambos fluidos simultáneamente, agua y petróleo. Entonces, vamos, ok. Tenemos las ecuaciones antes de la ruptura. Si ustedes se fijan, las ecuaciones están basadas en la ecuación de avance frontal. Y lo que se pretende es simplemente
calcular los parámetros para la predicción. ¿Cuáles son los parámetros para predecir un proyecto de inyección de agua? Bueno, el petróleo que se va a producir, el agua que se va a inyectar, la razón agua-petróleo. Brevemente les hablo de las unidades. El petróleo producido se mide en barriles normales, el agua inyectada también. El RAP es una razón, por lo tanto es adimensional. El agua producida en barriles, la distancia en pies, la tasa de petróleo en barriles por día y la tasa de producción de agua en barriles por día. Tenemos tres factores que antes de la ruptura son para todos los casos igual cero. La razón agua-petróleo, el agua producida y la tasa de producción de agua son todas cero, porque antes de la ruptura se asume que no se produce agua, aun cuando se puede producir agua de un acuífero conectado al yacimiento o agua con nata, pero se asume que no se va a producir agua inyectada. Del agua inyectada no se va a producir antes de la ruptura. ¿Okay? La sustitución de los valores en estas ecuaciones las vamos a ver cuando veamos el ejercicio. Luego está el procedimiento para después de la ruptura. Mientras que antes de la ruptura trabajamos solo con la primera tangente que se traza y con la saturación de agua al frente, después de la ruptura vamos a trabajar con valores de saturación de agua que están por encima de la saturación del frente, es decir, por encima de la primera tangente que trazamos, pero por debajo de la saturación de agua máxima, que es 1 menos la saturación de agua máxima. Esto lo repito del otro video. La saturación de agua máxima es igual a 1 menos la saturación de petróleo crítico. ¿Okay? Las ecuaciones son bastante parecidas, pero hay ciertos detalles que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso del petróleo producido, vemos que aquí tenemos distancia a la saturación de agua. Esto es porque recuerden que, si recuerdan del módulo anterior, el banco de agua va avanzando conforme a los días, entonces la distancia va cambiando. Mientras que para después de la ruptura, la distancia L es igual a la distancia entre el pozo inyector y el pozo productor, porque se asume que ya el agua llegó al pozo productor y por lo tanto la distancia recorrida es igual a la distancia entre los pozos. Otra diferencia entre la antes de la ruptura y después de la ruptura es que aquí calculamos distancia precisamente por lo que les explicaba antes, que el frente de agua va avanzando al pozo inyector, al pozo productor, y queremos establecer esta distancia en función del tiempo. Pero después de la ruptura vamos al revés. Queremos saber el tiempo y tenemos la diferencia es que ya tenemos la distancia recorrida. Entonces lo que queremos saber es el tiempo para una saturación dada. ¿Okay? Una saturación mayor que la del frente y menor que la saturación de agua máxima, insisto en esto. Y esto nos los da la pendiente del flujo fraccional con respecto a la saturación de agua, que ya la sabemos calcular. Ya van a ver que muchos de los datos para el ejercicio pasado del perfil de saturación los van a utilizar en este ejercicio también. El agua inyectada permanece igual, es el caudal total por el tiempo en barriles. El RAP, en este caso sí se calcula la razón agua-petróleo, es el flujo fraccional a la saturación de agua dada por el factor volumétrico del petróleo, entre 1 menos el flujo fraccional, este valor es el mismo en numerador y denominador, por el factor volumétrico del agua. Tenemos el agua producida, que ya estamos utilizando los valores que ya hemos calculado, NP, agua inyectada menos petróleo producido, por el factor volumétrico del petróleo entre el factor volumétrico del agua. Ya el tiempo lo explicamos y tenemos las dos ecuaciones para tasa de producción de petróleo y tasa de producción de agua, que si ven son complementarias la una a la otra, y aquí sí tenemos que calcular todos los parámetros. Brevemente, ¿cuál es el procedimiento para la predicción? Bueno, primero se construye la curva de flujo fraccional, que fue lo primerito que hicimos. Determinamos la saturación y flujo fraccional del frente de invasión. Si recuerdan, leíamos
donde era, una vez que trazábamos la tangente, leíamos 2 valores en cada eje. Eso es lo que se refiere. Calcular el tiempo de la ruptura, que el tiempo de la ruptura es simplemente calcular la fórmula de tiempo, pero a la saturación de agua al frente, ¿ok? Luego, calculamos petróleo producido, tasa de petróleo, tasa de agua y relación agua-petróleo a la ruptura. Esto no necesariamente tiene que ser de esta manera, yo prefiero trabajar en, no tanto la ruptura, sino antes y después de la ruptura para todos los valores. Ya vamos a ver el cuadro que se construye, y se concluye cuando el RAP alcanza 30. El último paso en un procedimiento de predicción es construir un gráfico, porque los gráficos manejan y presentan la información de una manera más gerencial. Entonces con esto detenemos y ahorita vamos a ver el ejercicio que les va a aclarar muchas de sus dudas.